Si hablamos de viajes en el tiempo, la gente suele ser bastante escéptica sobre el tema, pero te voy a demostrar que yo vine de otra época. Fui asesinado por la tribu de indígenas más peligrosa del mundo, y todo por querer enseñarles el cristianismo. Si hablamos de viajes en el tiempo, la gente suele ser bastante escéptica sobre el tema, pero te voy a demostrar que yo vine de otra época. Además, te enseñaré unas fotografías que tomé de un ovni. Son las mismas fotografías que mostré a la policía y pusieron la misma cara que pondrás tú cuando escuches este relato. Soy Sergei Ponomarenko y nos encontramos en Kiev, Ucrania, el 23 de abril de 2006. Dos policías que estaban de guardia vigilando las calles se cruzaron conmigo. Les llamó mucho la atención mi manera extraña y antigua de vestir para la época en la que estábamos. Además, me encontraba bastante confundido y perdido. También llevaba una cámara de fotos en mis manos, bastante peculiar. Los policías se acercaron y me preguntaron si podían ayudarme. Yo simplemente buscaba el nombre de una calle, pero cuando les dije cómo se llamaba, pusieron cara de sorprendidos. Resulta que el nombre de esa calle había dejado de existir hace bastantes años. Los policías estaban intrigados y me pidieron que me identificara. Cuando entregué mis documentos, aún se extrañaron más. Mis documentos indicaban que mi nombre era Sergei Ponomarenko, tenía 25 años. Pero lo sorprendente era que el documento era de la Unión Soviética del año 1950. Estábamos en el año 2006 y en el documento indicaba claramente que yo había nacido el 16 de junio de 1932. Los policías empezaron a tratarme como si estuviera loco. Me pusieron las esposas, me detuvieron y me llevaron a un hospital psiquiátrico. No me devolvieron mi documento de identidad. Se lo llevaron para analizarlo en la comisaría. El resultado fue increíble para ellos. No podían explicar cómo aquel documento podía ser real y auténtico. Mientras estaba en el hospital, fui interrogado por un tal doctor Pablo Kutrikov. No sé cuántas veces le expliqué que yo estaba en el año 1960, que me encontraba en Kiev tomando fotografías cuando, de repente, me apareció un extraño objeto volador. Simplemente saqué mi cámara y le tomé fotos. En ese momento, al realizar esas fotografías, algo sucedió. Aparecí en el año 2006. Sabía que mi historia no era muy creíble, pero ¿qué podía hacer yo? No era ninguna broma de mal gusto. Me encontraba muy confundido, eso sí. Le propuse al doctor que revelara las fotografías que tomé del objeto volador. Estaba convencido de lo que vi y seguramente el objeto aún se encontraba ahí. Le entregué mi cámara y una vez más, el doctor mostró una cara de asombro. La cámara era demasiado antigua y me comentó que la técnica de revelado era diferente a la utilizada en la actualidad. Como nadie sabía qué hacer, decidieron llamar a un experto, Vadim Poizner, un experto en fotografía que quedó atónito al revelar el rollo fotográfico. Aquel rollo se dejó de fabricar en los años 70, pero estaba en perfecto estado. Aunque le costó tiempo revelar las fotografías, como era un experto, lo logró. Lo que encontraron en esas imágenes fue increíble. Fotos de Kiev en los años 50. En estas destacaban las fotografías de una mujer de unos 25 años. Era mi esposa, la reconocí al instante. En las siguientes fotos salía yo con la misma ropa que llevaba en el presente y lo más impactante fue la última foto. Allí estaba aquel objeto volador que me hizo viajar en el tiempo. No estaba mintiendo ni era ninguna broma de mal gusto. Era todo real. Los policías, el doctor y el experto fotográfico regresaron al lugar y dedujeron que seguramente aquel cambio de época se debía a un agujero de gusano, lo que me hizo viajar 36 años en el futuro. Lo que no imaginé es que mi visita iba a ser tan corta. Unas cámaras de seguridad captaron cómo entraba a mi cuarto por última vez, pues sin saber cómo, desaparecí para siempre. Fue todo muy extraño. En ningún momento esas cámaras captaron cómo salí de la habitación. Nadie sabe qué pasó conmigo, y es improbable que haya escapado a ningún lugar, ya que la clínica psiquiátrica donde me encontraba estaba vigilada las 24 horas del día. La policía estaba tan intrigada con mi caso que decidieron buscar en los archivos para investigar más sobre mí. La sorpresa fue grande cuando encontraron en uno de esos archivos mi nombre,
Sergei Ponomarenko. Yo había sido reportado como desaparecido en 1960, pero me encontraron un par de días después, desorientado pero utilizando la misma ropa que salía en esas fotografías y en los videos de las cámaras de seguridad de la clínica. Viví feliz con mi esposa hasta el año 1970, pero poco después desaparecí de nuevo, y lo que viene te va a dejar atónito. Prepárate. Esta segunda desaparición fue por culpa de un nuevo viaje en el tiempo. ¿Por qué se sabe esto? Porque le envié una postal a mi esposa. Atención, escucha. La postal venía con fecha del año 2050. Se podía apreciar otra fotografía donde aparecía yo con la ciudad de Kiev a mis espaldas. La ciudad estaba mucho más desarrollada y futurista que la actual. Había muchos edificios que aún no existían. Lo mejor fue cuando le dio la vuelta a la postal y estaba escrito a mano lo siguiente: estoy bien y trataré de volver lo más pronto que pueda. La nota fue analizada por expertos en caligrafía y era la misma letra registrada en el año 2006 en la clínica psiquiátrica. Efectivamente, se trataba de una postal escrita por mí en el futuro. Como has visto, está todo documentado por expertos. Y me gustaría saber si tú también crees en estas cosas. ¿Y tú qué opinas? Fui asesinado por la tribu de indígenas más peligrosa del mundo, y todo por querer enseñarles el cristianismo. Soy John Chau, y todo ocurrió a mis 27 años. Yo era un cristiano devoto, y desde muy joven dediqué mi vida a viajar a lugares remotos para enseñar mi religión. Pensé que llevar el cristianismo a la isla Sentinel del Norte sería uno de mis más grandes logros. Yo quería traducir la Biblia al idioma nativo de la tribu, pero mi idea terminaría en tragedia. La tribu que habita esta isla han permanecido aislados del mundo desde hace 60.000 años. Por insólito que parezca, los sentineleses no saben cómo hacer fuego, ni practican la agricultura. A lo largo de los siglos, ellos han rechazado el contacto con el mundo exterior, ya que atacan a todo el que se acerque. Actualmente, la isla está protegida por leyes que impiden que cualquiera se acerque a menos de 10 kilómetros. Esto para proteger a los sentineleses de enfermedades modernas, ya que al permanecer aislados por miles de años, sus cuerpos no han desarrollado inmunidad a las enfermedades que se han propagado por el mundo. A pesar de saber todo esto y conocer los riesgos, yo insistí con la idea de cristianizar a la tribu más peligrosa del mundo. Hice cursos de supervivencia y practiqué lo aprendido en islas desiertas durante 3 años. El 16 de noviembre de 2018 fue el día en el que, motivado por mi fe en Dios y mis buenas intenciones, decidí viajar a la isla Sentinel del Norte. Como visitar la isla está prohibido, tuve que sobornar a un pescador para que me llevara. Por lo peligroso de la situación, el pescador me dejaría a una distancia considerable, y luego yo tendría que llegar solo a la orilla en kayak. Yo llevaba regalos para intentar simpatizar con ellos. Por alguna razón pensé que sería bienvenido. Lamentablemente, a medida que me iba acercando, comenzaron a atacarme con flechas. Yo continué hasta llegar a la orilla, pero cuando puse un pie en la arena, fui rodeado por ellos. A pesar de querer demostrarles que mis intenciones eran buenas, no había forma de comunicarme con ellos y fui asesinado a los pocos minutos. El pescador vio cómo ellos colocaron una cuerda en mi cuello y comenzaron a arrastrar mi cuerpo sin vida por la arena hasta desaparecer entre la maleza. El pescador fue encarcelado. Las autoridades no culparon a la tribu por mi asesinato, y mi cuerpo nunca pudo ser recuperado. Marco Polo, en el siglo XIII, describió a los sentineleses como crueles y caníbales, aunque en la actualidad no se ha podido demostrar que ellos practiquen canibalismo. En cierta forma, la hostilidad de los sentineleses los ha salvado de la aniquilación, y las autoridades han decidido simplemente dejarlos en paz. Sea como fuese, aquel día di mi vida por mi fe en Dios, y desde entonces nadie ha vuelto a pisar esta misteriosa isla. ¿Qué opinas de mi historia?